El señor Trump venía a Notre Dame, además venía a Notre Dame por propia iniciativa, es decir, algo pensaba que podía sacar, a tratar de imponer sus condiciones. Y lo que ocurrió es justo lo opuesto. Es decir, ya le tenían preparada la cama, por así decir. Tanto Macron como Zelensky sabían algo y se notaba. Da igual que le limpiase los zapatos a uno, que se le cogiese de la mano al otro o lo que demonios fueran. Todas esas barbaridades no importan. Lo que de verdad es importante aquí es lo que ocurrió después y las conclusiones que podemos sacar ahora en torno a Siria. Lo que tenía preparado el señor Macron, Zelensky, o más bien aquellos a quienes estos dos sirven, era el colapso de Siria. Un colapso que cogió por sorpresa tanto a Rusia como a Estados Unidos como al propio Irán. Los iraníes, algo debían temerse, puesto que sí que ha habido informaciones de que las cosas no estaban bien, que se estaban haciendo cosas raras, etcétera, etcétera. Los rusos llevan quejándose de la corrupción siria desde hace mucho tiempo. De hecho, Martyanov ha compartido muchos testimonios de algunos oficiales rusos que digamos que se llevaron, la verdad, muy malos tragos con las autoridades sirias durante todos estos años, desde la primera intervención rusa en 2013 y sobre todo en la más importante, la de 2015. Pero Estados Unidos, si lo piensan, no movió toda su maquinaria propagandística a tiempo. Eso fue extraño. Es decir, que realmente pilló a contrapié tanto a Rusia como a Estados Unidos. Increíble, pero cierto. ¿Cómo es esto posible? Bueno, sabemos que Israel es la clave en este asunto. Israel es el primer y principal beneficiario del colapso sirio. Los turcos también. De hecho, acaba de caer Manbij en manos de este ejército nacional sirio, que en realidad es proturco, es una milicia proturca, es decir, va a cubrir los intereses de Turquía en detrimento de los kurdos. Los kurdos, el gran enemigo de Turquía. Por supuesto que Turquía va a continuar en esa línea, y Erdogan estaba eufórico, con lo cual tanto los israelíes como los turcos lo sabían, estaban al tanto de la cuestión. Los turcos, de hecho, lo vamos a ver más tarde, ya lo sabían desde hace 6 meses, lo sabían todo y lo llevan preparando todo este tiempo. Hace 6 meses, piensen en todo lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses, desde los intentos de asesinato a Trump, a sus extraños cambios, y piensen que no, la administración Biden tampoco lo sabía, puesto que si no, Trump hubiera hecho leña rápidamente de todo esto que ha ocurrido, y no lo ha hecho. Es decir, no se está enfrentando a la administración Biden, sino que sencillamente se ha quedado con cara de funeral en esa reunión de Notre Dame, y no ha hecho grandes declaraciones al respecto. Ha como tratado de hacer un balance de daños, un control de daños. Entonces lo que tenemos aquí son varios actores perjudicados. Pensémoslo, Rusia al final sí es un actor perjudicado. Peskov acaba de decir que la continuidad de las bases rusas dependerá del nuevo gobierno. Eso es como decir que todo está perdido o poco menos, porque el nuevo gobierno, ya lo vamos a ver también más adelante, ya pertenece a Occidente. Ha sido un diario francés el que ha hecho alusión a la posible configuración de un gobierno de transición, etcétera, etcétera. Que lo digan los franceses, digamos que terminaba de atar los cabos. Los iraníes se conforman, para, digamos, que la cosa no vaya a mayores, con que no hostiguen demasiado a las poblaciones chiíes dentro de Siria, y de momento se está cumpliendo esta condición. Los rusos también están consiguiendo que al menos sus bases no sean atacadas. Pero, insistimos, desde el momento en el que Peskov ha dicho que las bases rusas podrían irse, obviamente en caso de que el nuevo gobierno, cual sea, les solicite marcharse, bueno, pues ya deja muy a las claras que no hubo ese acuerdo que algunos han dicho entre Estados Unidos y Rusia, que sería lo que explicaría el tremendo colapso sirio. Entonces la explicación es otra. Bashar al-Assad está en Moscú, sí, pero Putin no quiere hablar con él. Peskov también ha sido muy claro en este sentido, y muy significativo es todo esto. En la embajada siria en Moscú ya se ha ondeado la nueva bandera, es decir, Assad no está allí, obviamente, está en otro lugar. Peskov ha dicho que Putin no va a hablar con Assad, no ha hablado con él y no hay ningún plan de que hablen
Assad y Putin. Esto de concederle el asilo en Moscú, parece que es un pacto entre caballeros, entre Putin y el propio Assad, que debió firmarse en el pasado. Los rusos son muy legalistas y siempre cumplen su palabra. Esto es lo que parece que ha ocurrido. Es decir, que Assad quizá no ha traicionado a los rusos de manera directa, pero se ha prestado a un juego complejo en el que los protagonistas estaban sonriendo en Notre Dame. Piénsenlo, no es poca cosa, piénsenlo. ¿Qué es lo que dijeron los rusos durante los últimos meses con respecto a Idlib? Dijeron, hay ucranianos allí y están entrenando a los yihadistas. ¿Qué es lo que hemos visto en esta ofensiva relámpago de los yihadistas? Tácticas ucranianas, uso de drones ucranianos, incluso se habló de mandos ucranianos dirigiendo toda la operación. ¿Quién dice mandos ucranianos? Dice mandos de otros países. Ojo, no de la Unión Europea, sino más concretamente de unos países concretos que, insistimos, está claro que el núcleo central está en Israel, en la propia Ucrania y en Francia, manejando, obviamente, intereses de otra índole, no política. La clave, acaban de anunciar que mañana mismo abrirán los bancos en Siria. Los bancos, el Banco Central Sirio y todos los bancos comerciales, los bancos al uso. ¿A qué se debe que las cosas sean tan caóticas en un sentido, pero tan ordenadas en otro? No olvidemos que el señor Macron es un Rothschild boy, un recadero de los Rothschild, con lo cual obviamente del poder financiero mundial. Es obvio que aquí se están moviendo muchas cosas a otro nivel, a un nivel post-Estado. Atención a esto. Los que piensan que no, Macron no haría eso porque con los problemas que tiene dentro, Macron no está ahí para gestionar el Estado francés. Esto, de hecho, los franceses lo tienen más que claro, sino que está ahí para gestionar otra cosa. Y esa otra cosa no es otra cosa, nunca mejor dicho, que el caos. Ese es el futuro. Y eso es lo que ya, de hecho, está ocurriendo en Siria. Un caos ordenado en cierta dirección o en cierto sentido. Está claro, iraníes han perdido, rusos han perdido, chinos, que acaban de pronunciarse diciendo que lo que esperan es que el nuevo gobierno sea estable, han perdido. Los aliados han perdido. ¿Significa eso que esto es una victoria de Estados Unidos? No es tan sencillo. Es una victoria de algo que está por encima de Estados Unidos. Esa es la cuestión. Lo que llevamos aquí diciendo todo este tiempo. El proyecto moderno, civilizatorio moderno, el proyecto imperial. Imperial no es lo mismo que Estados Unidos. No exactamente. Ni siquiera con la administración Biden. La administración Biden pudo haberse hecho la tonta en todo esto. Desde luego que sí, es muy posible. Pero lo que sí que está muy claro es que lo que ocurrió en Siria es algo sumamente extraño y nuevo. Es un fenómeno nuevo. Esa es la cuestión. Por eso ha pillado a contrapié a todos los líderes políticos del mundo. Obviamente excepto aquellos que urdieron todo el plan. Que los israelíes son los principales beneficiados salta a la vista. Han bombardeado a placer todo lo que han querido. Han ocupado todo el territorio que les ha dado la gana y están anunciando que van o bien a ocupar o bien a gestionar el territorio sirio que les dé la gana para conseguir sus objetivos. Y lo están diciendo lisa y llanamente, con toda tranquilidad. ¿Qué va a pasar con la población siria? Pues lo mismo que va a pasar con la población occidental. Van a ser dejados, ya han sido dejados a su suerte. La cuestión de la traición también hay que verla a nivel de los mandos internos en Siria. Quizá después de todo, a Bashar al-Assad no le han hecho más que una oferta que no pudo rechazar. Sea como sea, ha aparecido asesinado un general sirio. Se habla, tanto en medios rusos como en medios iraníes, de que muchos mandos, tanto militares como civiles dentro de Siria, eran extremadísimamente corruptos y podrían haberse avenido a una solución, llámenle financiera si quieren, que tendría las implicaciones necesarias a nivel geopolítico para estabilizar las cosas. Todo esto nos lleva de vuelta a Ucrania.
¿Qué es lo que ha dicho el señor Zelensky hoy mismo? Pensémoslo. Hoy mismo ha desairado, ¿y de qué manera?, a Donald Trump. ¿Cómo es esto posible cuando Trump va a tomar posesión muy en breve? Ni siquiera dentro de mes y medio. Dentro de mes y medio va a ser el presidente de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha dicho Zelensky? Ha dicho que el que importa es Biden. Ha dicho que le va a pedir a Biden una invitación a la OTAN para Ucrania. ¿Cómo es posible que un país como Ucrania, que se está hundiendo en el frente de batalla, los rusos no paran de avanzar y además se están tomando las posiciones clave, cómo es posible que se muestre tan sonriente, tan espléndido, tan desafiante? ¿A quién sirve Zelensky? Ese es el quid de la cuestión. Si Zelensky hace esto es porque ya sabe lo que va a pasar después. Quizá él sencillamente se retire, un retiro dorado en Londres, puede ser, pero las cosas, las fichas se van a mover en una dirección parecida a la de Siria. Lo que cabe esperar en lo sucesivo es más cosas como lo de Siria, y no lo que hemos visto hasta ahora. Atención con esto. La cosa estaba en ofrecerles a los rusos una oferta que no pudiesen rechazar. Lo mismo le han hecho a Assad y ya ven el resultado. A los rusos les van a hacer una oferta que no puedan rechazar. Sí, están muy bien los Oresnik, las bombas nucleares y todas esas cosas, pero no sirven de nada cuando a nivel interno todo es corrupción, todo es traición y las cosas sencillamente se desmoronan. ¿Significa esto que se va a desmoronar Rusia? No. Significa que ha sido derrotada en Siria. Es una batalla clave que han perdido. Los aliados, tanto Rusia como Irán como China, han endosado una derrota en Siria. Esto sí que es guerra híbrida, asimétrica, cognitiva y más allá. Esto es la guerra mundial llevada a otros ámbitos. La gestión del caos es una de las armas muy poderosas de las que dispone este imperio, que no necesariamente tiene por qué identificarse siquiera con Estados Unidos. Y esto es lo que estamos viendo. Por eso nadie vio venir lo que ocurrió en Siria. Por eso no tenía sentido, no tenía ningún sentido. ¿Por qué habría de suicidarse Assad? ¿Por qué habrían de suicidarse los propios generales del ejército sirio? Insistimos, uno ha sido torturado hasta la muerte, por algo habrá sido. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué en el diario francés Le Figaro, precisamente en un diario francés, nos dicen ahora que, bueno, el primer ministro podría ser nombrado presidente para liderar un gobierno de transición? ¿Transición a qué? ¿Transición a qué? Sin embargo, los bancos abren como si aquí no hubiera pasado nada. Señora, haga un préstamo. No, hombre, no, si el futuro es esplendoroso, abra usted una cuenta. Esto es lo que realmente estamos viendo. Eso es lo que estamos diciendo en este canal desde el principio. El proyecto moderno lo que implementa es la uniformización globalizante. No tiene tanto interés en resultados militares o geopolíticos concretos, sino en esa implementación de una uniformización que, digamos, que obligue, por así decir, corte las cabezas, obligue a que se vaya por su camino, de una manera tan caótica que ni siquiera nadie es capaz de interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando. Eso es lo que le pasó a Donald Trump. Donald Trump no es ningún tonto. Lo que dijo la prensa es lo siguiente. Dijo, Donald Trump se presentó en Notre Dame, no quería ni ver a Zelensky. Sin embargo, Macron le dijo algo y Donald Trump cambió de opinión. ¿Qué es lo que le dijo Macron? Esa es la clave del asunto. ¿Qué es lo que acordó Donald Trump con la administración Biden? ¿Qué es lo que le pudo llevar a tragarse ese sapo? Ese Zelensky sonriente que hoy mismo le desafía y le dice, tú no vales nada. Yo le voy a pedir a Biden que me dé una invitación para unirme a la OTAN. Trump también ha dicho que quizá la OTAN no siga existiendo, sobre todo si sus miembros no cumplen. Trump está tratando de jugar su juego, pero no tiene el control de la situación. Alguien más tiene el control de la situación y lo ha demostrado en Siria. Lo mismo que el Oresnik fue un golpe brutal, Siria ha sido la respuesta a ese golpe brutal.
Occidente no tiene misiles Oresnik, pero tiene la capacidad de colapsar un estado sin que nadie sepa qué demonios está pasando. Eso es lo que ha ocurrido. En Siria, precisamente. ¿Por qué Putin no quiere hablar con Assad? Obviamente, esto es un golpe, y un golpe duro para los aliados. No significa que vayan a perder, pero sí significa que el imperio está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y tiene armas para ello. Armas diferentes. Cuando aquí todo el mundo estaba diciendo no va a pasar nada porque Occidente no tiene ejército, no tiene capacidad militar industrial, no tiene esto, no tiene lo otro. Nosotros decíamos, miren, no es cuestión de eso. Occidente sencillamente tiene este plan y no tiene más que este plan. Y va a lanzarlo absolutamente todo contra Rusia. Esto que hemos visto en Siria, ahora ya sí que lo podemos decir con certeza, ha sido ese golpe de respuesta al misil Oresnik. Así de claro. Ustedes dirán, a ver qué otra interpretación cabe. Los turcos no es que actuaran de manera directa, dejaron que ocurriera. Ellos custodiaban a los yihadistas en Idlib, los mismos yihadistas que estaban siendo, según los rusos, armados y entrenados por Ucrania. ¿Cómo es que llegaron armas a Idlib de Ucrania cuando Ucrania necesita armas? Eso nos estaban diciendo. ¿Por qué las desviaron a Idlib cuando en Ucrania la situación es desesperada? Esto también se lo preguntaron muchos. ¿Cómo es eso posible? Entonces, lo que ha ocurrido es que Turquía simplemente ha debido de llegar a un acuerdo quizá tácito, según el cual, simplemente con la caída de Assad, a Erdogan ya le valía, porque ya dijo que ahora ya solo él y Putin eran estadistas como es debido, de larga duración, es decir, le supo muy bien deshacerse de Assad, y obviamente tiene el objetivo de deshacerse de los kurdos, o al menos mantenerlos controlados. Entonces, el gran beneficiado es claramente Israel. Quizá se llegó a un acuerdo con ciertos elementos dentro de Irán para poder hacer que, digamos, que se movieran algunos hilos, para que Irán no reaccionase a tiempo, que Irán se fiase de Siria, porque esto es lo que están diciendo los propios iraníes. Se fiaron de Assad, le dijeron, solo tienes que darnos permiso y entraremos con el ejército, y Assad no dio el permiso. ¿Por qué no lo dio? ¿Por qué los iraníes no sospecharon? Seguramente sospechaban, sí, pero no tenían manera de meterle mano al asunto. Alguien lo tenía todo preparado de antemano, y ese alguien juega a veces con Ucrania, a veces con Francia, a veces con Israel, a veces con todos juntos, a veces con ninguno, pero insistimos, mañana abren los bancos, cuando en Siria hay un toque de queda, como si aquí no pasara nada. Los negocios deben continuar, parece. Entonces habrá que ver qué es lo que tienen planeado los dueños de los negocios y, obviamente, cabe preguntarse si después de todo el imperio, bueno, era algo sabido, pero ahora ya lo tenemos de forma diurna, es decir, lo vemos como la luz del día. Son los intereses financieros los que dirigen el imperio y ahora parece que lo hacen ya de manera bastante directa. Bastante directa. Esta es la interpretación que cabe y vamos a ver algunas pruebas por si no queda claro. Ahí tienen la CNN haciéndole una entrevista al señor Al-Jolani, el gran vencedor, el gran héroe de la caída de Siria. La señora que le entrevista, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Saben qué ocurrió la última vez que la CNN entrevistó al señor Raisi? Bueno, lo intentó. El malogrado Raisi, el presidente de Siria, que tuvo aquel accidente en helicóptero. Lo que hicieron es que la presentadora, la CNN, se negaba a hacerle la entrevista al señor Raisi si la señorita que le hacía la entrevista no llevaba eso en la cabeza. ¿Qué ocurrió? El señor Raisi se fue y todo aquello fue planteado como qué horribles son los iraníes, que odian a las mujeres. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en pantalla? Vemos a una señorita haciéndole una entrevista a este señor y tiene el condenado trapo en la cabeza. Además, por si no fuera suficiente, HTS líder, el líder del HTS.
Y además pone he y him. No vaya a ser que alguien se sienta ofendido. ¿Cómo Siria, el amigo de la diversidad, planea hacer un Estado? El amigo de la diversidad, el señor Jolani, que no está dispuesto a ser entrevistado si la señorita no lleva un paño en la cabeza, ese mismo, amigo de la diversidad, ese mismo va a construir un Estado. Bueno, obviamente esto lo dicen los británicos, es el Telegraph, los franceses dicen la otra parte. Es decir, aquí Sykes-Picot. No solo Sykes, también Picot. Esto es una continuación de aquello. Cabe preguntarse las conexiones a largo plazo, a nivel histórico, entre lo que tenemos ahora y lo que teníamos en aquella lejana Primera Guerra Mundial. Los protagonistas siguen siendo los mismos y el poder entre bambalinas sigue siendo el mismo. El que ayer era un villano, ahora es un santo. Mírenlo ayer. Vaya, es también al-Jolani. Pero resulta que ahora es un terrorista, no es el líder de HTS. Resulta que es un terrorista. Y hay una recompensa para atraparle. Interesante, ¿verdad? Y esto es de la Embajada de los Estados Unidos, no es de cualquier youtuber que hizo un montaje. Y tampoco es la primera vez, no es la primera vez que vemos este tipo de juegos, ni muchísimo menos. Entonces ahí tienen a Jolani de joven y ahora de no tan joven, pero lozano y recauchutado para servir a la democracia. A la democracia, sí, a la democracia. La democracia en la que abren los bancos, que es lo que importa, ¿no? Y ahí tienen la otra nota. Ahí lo tienen. El ex primer ministro sirio, Riyad Hijab, además no es así como llaman al paño, bueno, en fin, podría ocupar el cargo de jefe del gobierno del país durante el periodo de transición, informaron fuentes del periódico francés Le Figaro. Según los interlocutores, Hijab, que desempeñó el cargo de jefe de gobierno entre junio y agosto de 2012, qué interesante, referencia histórica, vaya, ¿qué estaba pasando en 2012 en Siria? Encabezará el ejecutivo de transición. Como señala el medio, en este caso estadounidense, no tendrá que tratar con el líder de la oposición armada al-Jolani, aquí le ponen al-Golani. Claro, porque ese es el británico, ese es Sykes. Entonces Sykes tiene que sacar lo suyo y Picot, pues lo suyo. Hacen una línea y ya está. A lo mejor nos hacen otra línea en Siria. Podría ser. Y ahí tienen arriba, Reuters dice que dos fuentes informaron a Reuters, fuentes anónimas por supuesto, que Turquía sabía del ataque del HTS 6 meses antes y que lo aprobó tácticamente. Tácticamente lo aprobó. Hace 6 meses. Insistimos, durante esos meses, en los últimos 2 meses al menos, los rusos fueron insistentes. Hay ucranianos en Idlib. ¿Qué hacen los ucranianos entrenando a yihadistas en Idlib? ¿Qué está pasando aquí? Informaron de esto a Assad, pero parece que Assad también tenía otros planes. Los rusos dicen que los sirios siempre ven con mejores ojos a los occidentales y que digamos que tienen cierto desdén por los rusos. Quizá lo dicen como despecho, pero está claro que aquí algo pasa. Mucho para reflexionar. Y ahí lo tienen. La Comisión Europea no mantiene contactos con la oposición armada que ha tomado el poder en Siria. Además, aseguró que la Comisión Europea tampoco mantiene contactos con el grupo HTS. Pero los británicos parece que sí, ¿no? Los anglosajones, vaya. La CNN parece que tiene bastantes contactos. Y el Telegraph británico, bueno, encantado, ¿no? Diversity friendly. Estupendo, total. Sin embargo, parece que la Comisión Europea no sabe nada. También es una organización extremista. El líder conocido como, al-Jolani, sigue considerándolos terroristas. Entonces, a ver, ¿qué se supone que es esto? ¿Es diversity friendly o es terrorista? Es claro que aquí se está jugando a diferentes niveles, por eso estábamos hablando del post-Estado. Esto es un nuevo nivel de confrontación.
Rusia no va a luchar realmente contra la Unión Europea, ni siquiera contra la OTAN. A partir de ahora, va a luchar contra algo que va a tomar forma de esto o de lo otro, según vaya conviniendo. Por ejemplo, ahora ha tomado forma, del simple colapso en Siria. Nadie sabe nada, Assad tampoco sabe nada, Assad le ha debido decir a Putin: oye Putin, tú que eres muy legalista, mira, me habías dicho que me acogías en Moscú, así que... Y Putin, pues ha dicho, vaya, pues algo habrá que hacer. Sin embargo, no quiere hablar con él. Peskov dice que no quiere hablar con él. Ya nos explicarán si esta es o no es la interpretación. Lo que ocurrió en Siria, lo que acaba de ocurrir, porque realmente, digamos que acaba de ocurrir, realmente, ni 48 horas. 48 horas de un colapso fulminante es algo nuevo, es algo que nadie se esperaba. De hecho, Pepe Escobar especulaba acerca de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. De acuerdo nada. De acuerdo nada. ¿Cómo se supone que va a ocurrir eso? Cuando los rusos siguen insistiendo en que en Ucrania quieren cumplir todos los objetivos de la operación militar especial. Es decir, se llevan un golpe y no consiguen nada. El golpe ya lo tienen. Y conseguir no han conseguido nada. Nada que no puedan conseguir por sus propios medios, claro está, porque si están ganando la guerra es por sus propios medios. Pero esto no se lo esperaba nadie. Esta es la respuesta a Oresnik. Está muy claro. Cualquiera que quiera entenderlo, lo entenderá. Es un golpe duro. Por eso Israel avanza en Siria sabiendo que los iraníes no les van a atacar. Porque la respuesta, este colapso fulminante en Siria, es lo suficientemente intimidatorio como para que los iraníes estén pensando hasta 7 veces cuál será la siguiente movida, cuál será el siguiente movimiento dentro de esta compleja partida de ajedrez. Jamenei ha dicho que hablará el día 11. Veremos qué es lo que dice Jamenei. Pero por lo pronto, la verdad, no hay mucho margen de maniobra. ¿Cómo se supone que Irán va a seguir apoyando al Líbano? Y si no puede seguir apoyándole, ¿cómo se supone que el Líbano va a salir de esta? Si el nuevo gobierno en Siria decide expulsar a las bases rusas, los rusos ya de antemano han dicho que, si el nuevo gobierno les pide que se vayan, tendrán que irse. Líbano queda total y absolutamente aislado. ¿Nos lo inventamos nosotros? No, es otra noticia de última hora. Katz, en persona, ha dicho específicamente eso. Ha dicho que harán lo que les dé la gana en Siria para poder cortar las líneas de suministro que van de Irán al Líbano, a Hezbollah. ¿Y si Rusia no tiene la base naval en Tartus? Los turcos obviamente cobran fuerza y pueden dificultar el paso por el estrecho de los Dardanelos. Siendo así, ¿qué salida le queda al Líbano? Ni por tierra ni por mar, no tiene nada. Recordemos que en Chipre, a la nueva política británica, la enésima política británica. ¿Casual también? ¿Todo coincidente? No, de casual nada. Obviamente Erdogan va a seguir maniobrando a dos bandas, por supuesto, siempre lo hace. Esa no es la cuestión. La cuestión es que el balance, el equilibrio de poder regional acaba de cambiar. Y acaba de cambiar a favor del imperio, en contra de los aliados. Es un golpe duro. Es un golpe duro. Veremos cómo evolucionan las cosas a partir de ahora. Pero Occidente, lo mismo que Rusia había mostrado su Oresnik, Occidente acaba de mostrar su equivalente. Acaba de hacer una demostración de fuerza impresionante. Las cosas como son. Ahora todos dirán esto y lo otro, pero nadie podía prever la caída de Siria. Era imposible. Sencillamente era imposible. Que el ejército sirio se dejase simplemente vencer sin presentar apenas batalla, porque fueron más los rusos los que, digamos, que empujaron, que no tanto los sirios. Obviamente, dentro del nivel del ejército sirio, obviamente había pues muchos soldados, etcétera, etcétera, que querían luchar, desde luego que sí. Pero estamos hablando a nivel de mandos. A nivel de mandos no había ninguna intención de luchar. Estaba todo decidido de antemano. Estaba todo decidido de antemano.
Entonces, es obvio que este primer ministro sirio, bueno, va a salir con bien de esta. Muy bien de esta, de hecho. Hay que ver cuántos más van a salir con bien de esta. En fin, ya se pueden sacar las conclusiones, y las conclusiones son muy feas, son desagradables, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es así. Esto es la respuesta a Oresnik, nos guste o no. En lo sucesivo, hay que empezar a pensar en lo que llevamos diciendo aquí desde hace 2 años. Organizarse aparte en un proyecto civilizatorio auténtico. Porque los estados ya no ofrecen garantía. Los estados se desmoronan y la idea es que se desmoronen. Aquí hemos traído mucha información a ese respecto. Las élites, o como sea que se les quiera llamar, que están detrás de los estados occidentales, lo que quieren es que dichos estados se disgreguen, que dejen de presentar coherencia, lo que normalmente se entiende como nación, o como sea que ustedes lo quieran ver, país, lo mismo da. No se quiere que el Estado tenga coherencia nacional, por eso los movimientos migratorios y todas estas historias. Ahora va a haber un nuevo movimiento migratorio. Algunos creen que eso va a ser un revés para Macron, todo lo contrario. Macron está haciendo un trabajo estupendo, siguiendo un término que hemos acuñado aquí precisamente para eso, para que se pueda entender, profesional de la incompetencia. Macron es un excelente profesional de la incompetencia. A todas luces parece un incompetente, un payaso, pero es muy competente en lo que sí realmente está haciendo, que es destruir Francia como Estado cohesionado. Que ahora haya una nueva afluencia de sirios hacia Europa es una estupenda noticia para ese plan. Atención a lo que va a pasar en Europa en lo sucesivo. Llevamos mucho tiempo diciéndolo. Pueden comprobarlo si quieren. Europa va a colapsar por completo y ahora, con lo que ha ocurrido en Siria, ya tenemos un buen ejemplo de qué puede ser eso. Y no nos digan que antes ya habían colapsado otros estados. Sí, claro, habían colapsado muchos estados, pero no de la importancia geoestratégica fundamental de Siria. No un estado en concreto que había sido agredido por literalmente todo el occidente colectivo, por muchos países árabes, y que sobrevivió milagrosamente, principalmente por el apoyo ruso, también iraní, también del Hezbollah, muy importantes también. No nos vengan con que esto es otro colapso más, no lo es, no lo es. No es para nada otro colapso más. Esto es algo total y absolutamente nuevo. Es algo que ha conseguido pillar totalmente desprevenidos y a contrapié tanto a rusos como a iraníes, como incluso a los propios estadounidenses. Obviamente, a cierto nivel dentro de la administración estadounidense esto se sabía, a cierto nivel, pero está claro que el señor Trump no sabía nada. Eso está muy claro. Y probablemente tampoco la administración Biden, porque de otro modo nos hubieran lanzado lo que siempre ha ocurrido en todas las otras operaciones. Una tremenda campaña propagandística que ocurre en el minuto 1. No habría habido ninguna sorpresa en ese sentido. Se hubiera presentado todo, como ocurrió en Libia, como ocurrió, bueno, en todos esos otros ejemplos. Sin embargo, no ha sido así. Esto, insistimos, es una respuesta a Oresnik, no vamos a insistir más, entendemos que ha quedado todo muy claro. En fin, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguiremos hablando de estas cosas difíciles, entendemos que es difícil, es incluso difícil de aceptar, que el formato al que estamos acostumbrados de Estado, con las instituciones, con la democracia, con todas esas cosas, todo eso está siendo aniquilado. Y el poder del imperio no busca eso. No le interesa eso, todo lo contrario, de hecho quiere destruirlo, tanto dentro como fuera. Es ese proceso de uniformización globalizante, lo que estamos diciendo aquí desde siempre. Entonces, hay que ser capaces de entender esto, así que vamos a seguir esforzándonos. Nos vemos en la próxima, venga, un gran saludo para todos.